Hola, hola, el día de hoy les traigo un ejercicio bastante interesante que suele ser muy frecuente a la hora de analizar diaclasas. De campo, nosotros siempre podemos traer una perspectiva de cuántas familias de diaclasas podríamos llegar a tener en nuestros afloramientos. El ejercicio de hoy consiste básicamente en recopilar todas esas diaclasas y utilizar un algoritmo que se llama K-means para saber diferenciar esas familias cuando tenemos demasiados datos. Vamos a ello. Bueno, les he preparado ya el script para hacer este video mucho más eficiente y vamos a ver en realidad en qué consiste nuestro ejercicio. Vamos a crear inicialmente unos datos estructurales que básicamente siguen la regla de la mano derecha. Esto lo hemos utilizado en varios videos, básicamente para evitar estas direcciones de buzamiento, es decir, si buza hacia el nor-W, hacia el sureste, etcétera, etcétera. Con la regla de la mano derecha yo simplemente puedo tener columnas de rumbo, columnas de ángulo de buzamiento y siempre se establece hacia dónde está la dirección de ese buzamiento. Ahora vamos a crear dos familias de diaclasas bien diferenciadas en sus orientaciones y luego le vamos a agregar ruido. Este ruido lo vamos a utilizar aquí como otras orientaciones de otras familias de diaclasas que a veces no son tan evidentes en campo, pero que la continua y digamos, la sistematicidad de medir diaclasas y medir planos en el campo no las puede mostrar al hacer este ejercicio. Entonces aquí tenemos nuestro script que ya lo hemos utilizado varias veces, dos familias de diaclasa que vamos a guardar en una matriz D. Vamos a generar 200 datos para la familia 1 y 200 para la familia número 2. La idea aquí es utilizar un ciclo for para básicamente hacer 200 iteraciones, es decir, la creación de 200 datos. Básicamente aquí vamos a generar la familia 1 con unos rumbos que van entre 45 y 65. Esta es la función rand que siempre nos suelta un número aleatorio entre 0 y 1. Al multiplicarla por 20 simplemente y sumarle 45, simplemente estamos modificando el rango de esa aleatoriedad. Los buzamientos también tienen una función parecida, simplemente para sesgar los ángulos de buzamiento entre 50 y 70. Una vez ingrese el algoritmo por acá, va a guardar ese primer dato de la primera familia en la matriz D y luego va a calcular un dato aleatorio para la familia número 2. Va a repetir el proceso. Acá hemos cambiado un poco las fórmulas para generar una orientación distinta de nuestra familia número 2. En este caso los rumbos van a estar entre 0,30 y los ángulos de buzamiento entre 20 y 30 grados. Después de que se generen estos 200 datos, son 200 iteraciones, pero en cada una de las iteraciones voy a generar dos planos, uno de la familia 1, uno de la familia 2. Vamos a agregar ruido, vamos a generar 50 datos de unas diaclasas que pueden estar en cualquier orientación. Por eso abrimos nuestro rango de 0 a 360 y los ángulos de buzamiento de 0 a 90. Vamos a agregar estos datos igualmente a nuestra matriz D. Hasta este punto, lo único que hemos hecho, o nuestro algoritmo lo único que ha hecho, es simplemente construir una dataset donde tenemos dos familias de diaclasas con orientaciones bastante específicas y una serie de datos, en este caso 50, que pueden estar distribuidas en todo el rango de orientaciones de rumbo y ángulos de buzamiento. Ahora, la función que vamos a utilizar para separar esas familias de diaclasas va a ser la función K-means. Este K-means es bastante fácil de utilizar, los invitamos a que consulten cuál es la idea, digamos, detrás del algoritmo de K-means, que por acá nos está diciendo más o menos una pista. Utiliza básicamente el cuadrado de la distancia euclidiana de unos centroides, que digamos es bastante interesante entender este algoritmo, que no lo voy a explicar aquí, sino que los dejamos, digamos, como curiosidad para que lo consulten. Y básicamente vamos a utilizar este comando. K-means de algo que nosotros tenemos guardado en una variable, que en este caso va a ser representada por esta variable x. Esta variable x puede ser un vector o puede ser una matriz.
y el K, que simplemente son como los subgrupos en los cuales vamos a dividir este dataset. En este caso, en nuestro ejemplo particular, X vendría a ser nuestra matriz de rumbos y buzamientos, mientras que K va a ser ese número de familias en las cuales yo quiero dividir mi dataset. Pueden ser 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Una fórmula, o digamos una forma de sintaxis más bien, cuando utilizamos diferentes funciones en MATLAB, es siempre estar consciente de cómo debo colocar la variable. Esta variable, por ejemplo, I de X, lo único que me va a regalar es simplemente la clasificación, en diferentes grupos de nuestros datos. Mientras que si utilizo esta notación de acá, I de X y C, por acá está, nos va a regalar no solamente esa identificación de cada uno de los datos, sino que también nos va a regalar la localización del centroide. De pronto esto suena un poquitico raro, pero ahorita en nuestro script vamos a entender muy bien en qué consiste esto. Bueno, estando aquí entonces en nuestro script, lo que vamos a utilizar es esa función kmeans. Lo que vamos a utilizar es esa función kmeans. Vamos a utilizar esta sintaxis que habíamos visto inicialmente. Aquí podemos colocar simplemente dos variables, grupo y centros. Este grupo simplemente va a ser los índices o la clasificación de cada uno de esos datos de diaclasas que tenemos en nuestra matriz D. Lo va a clasificar con un número. Va a ser perteneciente al grupo 1, 2, 3, 4, etcétera, que básicamente son los números que colocamos acá en la variable familias. En otras palabras, la variable familia lo que nos va a decir es en cuántos grupos o familias, por decirlo de esa forma, queremos dividir nuestro set de datos. Por el momento vamos a colocar dos familias. Supongamos que tenemos simplemente dos familias. Es un dato que suele ser bastante evidente desde campo. Uno puede siempre anotar cuántas familias más o menos está uno observando por afloramiento y por unidad. Pero aquí vamos a ver un ejercicio bastante interesante cuando a veces, digamos, esa presencia de ciertas familias no es tan correcta, sino que pueden haber un poco más familias de lo que uno percibe. Listo, entonces por el momento vamos a arrancar con solamente dos grupos, lo que quiere decir que nuestra variable de grupos, nuestra matriz D, le van a otorgar a cada uno de nuestros datos la clasificación de grupo 1 o grupo 2. Ahora, estas familias podríamos diferenciarlas basado en este algoritmo de K-means, pero también basados en otros algoritmos que tenemos disponibles. Listo, entonces si nuestra función es correcta, lo que va a hacer es simplemente dividir nuestro set de datos en dos familias. Este grupo nos va a guardar la clasificación de cada uno de los datos, grupo 1 o grupo 2, y los centros nos va a guardar la localización de esa zona que está, digamos, en la parte central de todos los datos que pertenecen a ese grupo. Cuando lo grafiquemos vamos a entender mejor a qué se refieren estas dos variables. Por aquí tengo entonces mi gráfica, la figura 1, básicamente lo voy a decir que sostenga, digamos, esa figura 1 porque quiero plotear varias cosas. Voy a utilizar la función scatter simplemente para generar diagramas de dispersión y voy a generar en mi eje X todos los rumbos asociados a mi matriz D, todos los ángulos de buzamiento como eje Y para mi matriz D, y voy a generar, aquí hay un espacio abierto, básicamente es porque quiero pintar de diferentes colores estos símbolos. Aquí en este espacio abierto básicamente me estaría pidiendo el tamaño de esos símbolos. Como quiero simplemente utilizar el default, simplemente coloco esta par de corchetes. La forma en que voy a pintar estos símbolos que vienen aquí va a ser simplemente con grupo. ¿Eso qué quiere decir? Que los que tengan, digamos, estos datos, los que tengan asociados el grupo número 1 los va a pintar de un color, los que tengan el grupo número 2 va a pintarlos de otro color, etcétera, etcétera. ¿Por qué coloco grupo aquí? Porque es el nombre de la variable que guardó esa clasificación. Voy a decirle también que mis símbolos estén rellenos y que tenga simplemente un color de borde de color negro. Voy a también, digamos, a pintar ahora los centros. Mire que estos centros va a ser simplemente de nuevo una matriz donde
La primera columna va a ser simplemente la localización del rumbo y la segunda columna la localización del ángulo de buzamiento, que estos son básicamente las zonas centrales de esos grupos que hemos dividido. De nuevo, el tamaño del símbolo, en este caso voy a utilizar un cuadrado, este sería digamos el símbolo para cuadrado. Voy a pintarlo de rojo, voy a rellenar mi símbolo y voy a utilizar un borde de color negro. Voy a utilizar mis títulos para ejes, rumbo, ángulo de buzamiento y también le voy a colocar un título a mi figura. Entonces, si esto es correcto y la sintaxis está correcta, lo que nos va a generar es esto. Leamos un poco esta gráfica. Bueno, lo que esta gráfica nos está diciendo es que estamos ploteando obviamente diaclasas. Aquí estarían todos los datos de diaclasas que hemos tomado. Es bastante evidente al momento, digamos, de plotearlo que existen dos clusters, uno aquí y otro por acá. Utilizando, digamos, nuestro K-means, entonces simplemente tenemos dos grupos. Hemos dicho que nos divide esto en dos familias. Aquí nos divide todo esto que está en amarillo, es lo que ha clasificado como grupo 1. Todo esto que está en azul es lo que ha clasificado como grupo 2. Y estos cuadrados rojos son los centroides. Esto es básicamente como la localización espacial o los datos, en este caso de rumbo y ángulo de buzamiento, que estaría como en el centro de todos estos datos que ha clasificado como del mismo grupo. ¿Qué pasa? Que en este momento nosotros claramente vemos que sí hay unas familias bastante definidas acá, unos clusters bien definidos, pero que todos estos datos que están en realidad por acá pareciese que fueran unos datos anómalos. Para generar, digamos, una división de esto, lo que yo puedo hacer es siempre aumentar mis familias. No hay problema en aumentar mis familias siempre y cuando la interpretación que se le tenga sea concisa con nuestros datos de campo. Entonces, si yo vengo por acá, cierro mi figura y vuelvo y hago nuestro ejercicio ahora generando 4 familias, miren que se me van a generar 4 colores distintos. ¿Eso qué quiere decir? Que estos datos que están por acá de color azul oscuro van a ser pertenecientes a mi familia 1. Estos datos que están por acá de azul un poco más claro va a ser de mi familia 2, estos datos amarillos van a ser mi familia 3 y estos datos verdes mi familia 4. Miren que ahora tengo 4 centroides porque básicamente tengo 4 familias y miren que esos cuadrados ahora sí tienen un poco más de sentido que se están colocando en el medio de nuestros clústeres. Esto sería, digamos, una división un poco más acertada para yo poder discutir cuántas familias posiblemente tengo en mis unidades directamente de campo. Como les digo, en campo uno siempre tiene una percepción de cuántas familias más o menos hay, pero a medida que uno va midiendo diferentes afloramientos se va dando cuenta que puede haber otras familias en donde este análisis de K-means nos puede tratar o nos puede ayudar más bien a diferenciar esas familias que posiblemente no son tan fáciles de observar en campo. ¿Listo? Bueno, para finalizar, entonces vamos a entrar un poco dentro de nuestras variables. Vamos a ver aquí nuestra variable D, vamos a ver nuestra variable grupo y vamos a ver nuestra variable centros. Entonces, nuestra matriz D básicamente contiene todos los datos de diaclasas que nosotros tomamos, rumbos y buzamientos. Estos rumbos y buzamientos básicamente van a ser clasificados cuando utilicemos el K-means en grupos. Entonces, si yo básicamente copiara esta columna de grupos, la copiara aquí en nuestro diagrama o columna 3 de nuestras variables, básicamente lo que nos está diciendo la variable grupos es cuál es la clasificación de cada uno de los datos. Por ejemplo, este primer dato pertenece al grupo 2, el siguiente al grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 2, grupo 1, etcétera, etcétera. Y si bajamos por acá, en algún momento se va a aparecer los grupos 3 y 4. Entonces por acá sería, pertenece al grupo 3, pertenece al grupo 4, etcétera, etcétera. Los centros va simplemente a darnos la localización, en este caso con respecto a nuestras variables,
dado que son rumbos y buzamientos, pues aquí también serían rumbos y buzamientos, donde estaría localizado ese centro de cada una de nuestras familias. En este caso, para la familia 1 sería, digamos, un rumbo de más o menos 16 grados y un buzamiento de más o menos 25. El grupo 2 tendría un rumbo como centro, digamos, de todo ese grupo, digamos, de diaclasas, un centro de más o menos 56 grados de rumbo y más o menos 59 grados de buzamiento. Lo mismo para los demás centros. Entonces, esta técnica de K-means es bastante utilizada usualmente para diferenciar familias de diaclasas y otras discriminaciones de datasets que puedan llegar a tener, y es bastante simple de aplicarlo en MATLAB. Espero les haya gustado, espero que les sirva para analizar sus diaclasas y nos vemos en otros videos de cómo seguir utilizando MATLAB para análisis estructural. Chao, chao.